Buenos días a todos. ¿Días? ¿Así? ¿Días a todos? Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Saben cómo amanece? Bien, sí, señor. ¿Revisaron lo de la semana? Los primeros. Quiero mostrarles esta applet rápidamente. Hablar un poquito de lo que... Acá tengo muchas cosas. Si podemos tener una fuerza que nosotros aplicamos a una cajita que se llama superficie, podemos hacerlo incluso sin fricción. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero aplicar la fuerza de manera positiva. Y apenas coloque yo la fuerza, miren la barra de rapidez arriba y el contador, ¿no? Estoy aplicando una fuerza constante ahí, más o menos de unos 50 newtons. Y automáticamente veo que la rapidez empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque la aceleración ahí es una aceleración positiva, una aceleración constante. ¿Cierto? ¿Qué pasaría en el momento en el que yo deje de aplicar la fuerza El objeto seguiría con velocidad constante Sería desde con el velocidad punto en el que constante. dejó aplicarle la fuerza. tal cual? ¿Listo? Él se está desplazando de izquierda a derecha. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, señor. ¿Qué pasa si yo le empiezo a aplicar una fuerza hacia la izquierda al objeto? ¿Cambia de su desplazamiento? Después del Sí, tiempo, Pues Desde un depende tiempo, de ¿no? la fuerza que Porque le va a hacer. simplemente va a ser un movimiento que tenga una velocidad hacia la derecha, pero ahora se le está aplicando una aceleración hacia la izquierda, es decir, se le está aplicando hacia la izquierda. Tenemos una fuerza constante en esa dirección. Miren lo que está pasando con la rapidez. ¿Listo? Empieza a disminuir, ahí ya casi que es cero, se volvió cero, y va a comenzar. Se puede llegar a dar el mismo comportamiento, solamente que esa fuerza externa, voy a poner rapidez, cero. Esa fuerza externa podría ser una fuerza de fricción. Y en caso de la fuerza de fricción, pues esa fuerza simplemente va a hacer que la velocidad también disminuya, a volverse un valor muy pequeño, tiende a cero, y eventualmente pare. Pero la fuerza de fricción no va a empezar a crecer hacia el otro lado. ¿Cierto? La fuerza de fricción simplemente cuando el objeto deja de moverse, colocarle un poquito más de peso. Miren que yo le estoy aplicando una fuerza hacia la derecha y qué es lo que está pasando con la fuerza de fricción. ¿Sí? Está creciendo. ¿Qué tanto? Lo que sea capaz de suministrar. Puedo llegar a aplicarle incluso una fuerza bastante grande. Aquí tengo como 300 newton y nada que lo consigo. ¿Ok? ¿Qué tipo de fuerza de fricción se está aplicando aquí? Que la fuerza crece con la fuerza aplicada. estática. Una fuerza de fricción estática. Y tiene esa característica, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto más o menos logro moverlo. Por acá ya estoy por 300 newton. 330, 350. Ojo, comencé a moverlo en 350 newton. Es decir, yo le puedo aplicar más o menos esta fuerza y nada. Y fíjense que la fuerza de fricción es grande, pero una vez yo lo comienzo a mover, ¿qué pasó con esa fuerza de fricción? ¿Por qué disminuye? porque luego pasamos a régimen de movimiento. Sí. ¿Y qué fuerza empieza a aplicarse? Cinética. La cinética. ¿Y esa fuerza cinética por qué es menor que la fuerza de fricción estática? Porque debería permitir que el objeto se mueva, ¿no? Bueno, viene de dos cosas. Primero, es más difícil cambiar el estado de movimiento de un cuerpo una vez esté en estacionario bueno, a movimiento cuando tenemos una fuerza de fricción.
¿Por qué? Porque los nu sub k siempre tienen un valor más pequeño que nu sub k. ¿Se acuerdan la gráfica de fuerzas? En la que teníamos una fuerza crecía con una pendiente y después la fuerza era menor que el valor máximo de la pendiente. ¿Sí? Eso lo hemos visto la pasada. ¿La recuerdan? Sí, sí, señor. Sí, claro. Bueno, entonces es eso. Aquí tenemos... Ok, ahora sí. Aquí tenemos el valor de la fuerza estacionaria. Y ese valor de la fuerza estacionaria, perdón, de la fuerza estática, va a crecer con la fuerza externa. Si la fuerza externa es muy grande, la fuerza estática también, hasta un valor máximo. ¿Sí? Una vez nosotros aplicamos una fuerza externa un poquito más grande, disminuye el valor de F sub k, porque ese coeficiente de rozamiento estático es mayor que el tiempo. Nosotros tenemos una facilidad para mantener el objeto en movimiento. Necesitamos más fuerza para empezar a moverlo que la que se necesita. ¿Vale? Si volvemos aquí a la aplicación, por ejemplo, necesito una fuerza de casi 300 newton, 350, para solo comenzar a moverlo. ¿Bien? Pero para mantener una aceleración, es decir, que él vaya adquiriendo velocidad, puedo llegar a disminuirla una vez lo comienzo a mover hasta una de 268, que es la fuerza que se está oponiendo. Al menos mayor. ¿Listo? Que la sumatoria de fuerzas sea neta. Ahí, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas es de 3 newton apenas. Y la rapidez está cambiando muy pequeñito. 5,2. Vamos a mostrar a 5,3. Pero está aumentando. ¿Sí? O sea, tenemos una aceleración. En el momento en el que yo convierta esta sumatoria de fuerzas igual a cero, pues tenemos un movimiento o estático o a velocidad constante. Y solamente lo podemos saber determinando ya un poquito de cinemática de condición. Ahí, por ejemplo, mi velocidad nunca está. La única forma de detenerlo sería dejar de aplicar la fuerza externa. En ese caso ya esta aceleración es la fuerza de rozamiento y los... Bueno, ¿está claro lo que vimos la semana pasada? Sí, Sí, señor. señor. Listo, entonces díganme, preguntitas. Tenemos dos resortes idénticos, excepto que el resorte uno es más rígido que el resorte 2. ¿A qué se refieren cuando hablan de que el resorte uno es más rígido que El coeficiente de el... elasticidad más grande. ¿El coeficiente de elasticidad? Bueno, ¿qué es lo que modela exactamente un coeficiente de elasticidad? Que nosotros ya vimos toda la ecuación, ¿no? El material Fuerza... el del resorte, ¿no? Ajá. Aquí, en el video lo pusieron con una E o con una S. Por una E. Fuerza elástica. Listo. Se modela también con una S. Para hablar inglés. Sí. Ok. La fuerza elástica o fuerza del resorte va a ser igual a menos K por el desplazamiento. Puede ser un delta de X si es una sola dirección vectorial. Puede ser un delta de R. Eh, Esa ecuación a mí me está hablando de la fuerza elástica y tiene una característica muy importante. Sin importar la dirección de la fuerza, la dirección de la fuerza siempre es contra el desplazamiento. O sea, esto que tenemos acá está siempre con un menos. O sea, esta ecuación de acá con un menos, no queriendo decir que la fuerza siempre sea negativa, sino que es contrario a esos dos vectores. ¿De acuerdo? Son vectores en la misma, en dirección contraria, siempre.
desplazamiento y están modelados con este K, la cual me indica a mí muchas cosas del resorte. O sea, acá se saca casi que experimental, pero viene de qué número de espiras tenemos, qué tan grueso es el resorte, cuál es el radio del resorte, qué tan pegadas están. Si lo miramos a lo largo, qué tan pegadas están las espiras o qué tan separadas, qué material del resorte tenemos. O sea, son muchas condiciones para un resorte que se pueden llegar a modelar solamente con este valor constante K, el cual es el coeficiente del resorte, coeficiente de elasticidad. Perdón, la constante de elasticidad. Bueno, ¿cómo lo llaman en el video, perdón? El K. Está el mismo, el mismo término todos. Da lo mismo, es la constante elástica. Bueno, constante elástica. ¿Le puedo llamar coeficiente elástico, por ejemplo? ¿Puedo usar la palabra indiscriminada, coeficiente a constante? Sí. Sí, o sea, da lo mismo. No. Coeficiente no tiene unidades. Ya lo hemos mirado hace rato. Pues sí, pero nosotros entendemos. Ok. Esta K tiene que tener unidades. Porque nosotros no vamos a tener simplemente algo sin unidades multiplicado por metros que me dé fuerza. ¿De acuerdo? De hecho, las unidades de K es simplemente fuerzas fuerza sobre distancia. ¿Cómo lo sé? Puedo coger aquí esta distancia y pasarla a multiplicar. Fuerza sobre distancia. Oh. En fin. Entonces acá, ¿cuál resorte se desplaza más respecto a la posición de equilibrio y son estirados con la misma fuerza? El 2. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Qué me representa esa constante? La miramos un poco. Lo que les decía, no es un número dimensional. Puede serlo. Vamos a ver otros números adimensionales, esos coeficientes pueden llegar a serlo, pero no bueno, de institución, por ejemplo. Los news, o sea, los news sub K, news sub S. Esos son coeficientes, son cosas completamente adimensionales. B, la resistencia del material asociado al resorte. ¿Esa es correcta? Sí, o sea, no mentiras, no. Es en realidad la resistencia del resorte. Sí, pero no el material. El material Ujú. puede ser titanio, que sea, pero si yo hago un hilo de titanio y hago un resorte, no va a tener más resistencia que uno de cobre que sea un poco más grueso. Exactamente. Ajá. Lo único que me queda es considerar las otras dos. ¿Cuál debería ser? Obviamente la sé. La C. Cociente entre fuerza y elongación. Que les había dicho. Tenemos una ecuación de tipo fuerza igual a menos K por desplazamiento. K. Tendría que ser en magnitud. Sí. Fuerza sobre. ¿Qué? Bien. Si deseamos estirar dos resortes con diferente constante elástica para obtener el mismo desplazamiento respecto a la posición de equilibrio, entonces, ¿qué necesitamos aplicar? Tienen diferente constante elástica, ¿no? Diferente, ¿no? Sería la B. Sí, ¿no? Sí, también la ve. Sí, porque la fuerza está Sí. son proporcionales. Con mayor fuerza debería tener más desplazamiento. Si ya tengo gente elástico grande, número 3, 4,
acompañando, pues necesito llegar a igualarlo, por así decirlo, para obtener un mayor desplazamiento. Ok. ¿Qué pasa con este? Los sistemas masa resorte sin fricción oscilan de forma idéntica alrededor de una posición de equilibrio, sí. La A. Re mal. Siempre que tengamos una ley de Hooke, ¿en qué régimen es válido? La La deformación permanente. sigue la B. Ok. Mm, Cuando nosotros pasamos del régimen, del límite de elasticidad, llegamos a tirar mucho más el resorte. ¿A qué régimen podemos llegar a hablar? O sea, cuando hablamos de un todo donde el resorte de pronto ya no vuelve al mismo. Si yo cojo un resorte y le aplico una fuerza externa, ojo, yo voy a encontrar que la fuerza elástica del resorte va a ser la misma fuerza externa. Es decir, esa fuerza en la primera parte de la gráfica al menos va a parecer que se comporta como pilar. Bueno, puede ser negativa, puede ser positiva. Sin importar si tenemos sin importar la fuerza externa, su magnitud, ¿ok? O sea, siempre vamos a tener una fuerza con la cual va a responder el resorte que va a ser 1 a 1. Aplico 3 newton el resorte, 3 newton. ¿Estamos claros en esa parte? Sí, señor. Bueno, y es lineal. Profe, pero Señor, ahí usted qué está comparando. la fuerza externa que le podemos aplicar a un resorte con la fuerza del resorte. Yo no lo Pero digo. no hemos dicho que era Fe. EOFS es lo mismo. Ah, vale, Pero vale. bueno, lo puedo cambiar. Listo. Esa fuerza externa que yo le aplique, el resorte siempre me va a responder con una fuerza. Siempre vamos a tener la misma fuerza aplicada. Una vez nosotros pasamos de ese régimen que se puede llamar el régimen elástico, es decir, el régimen donde se cumple la ley de Hooke, donde nosotros vamos a tener que la fuerza elástica va a ser igual a la constante por... ¿vale? Una vez nosotros pasamos de eso, puede ser que no pasemos o que no tengamos un comportamiento elástico, es decir, el tema ya no va a volver a la ubicación inicial si yo quito las fuerzas externas. Es el punto donde usted ya estiró lo suficiente el resorte como para que cuando usted quite la fuerza, él vuelva otra vez. Y ahí pueden pasar muchas cosas dependiendo del material. Puede ser incluso que se pueda llegar a modelar con otros términos, pero ya pueden ser cuadráticos por el estilo. Casi siempre lo que ocasiona es que disminuye la fuerza del resorte. Es decir, aquí podríamos llegar a tener unos valores así. ¿Listo? Y se puede llegar a modelar con otros términos. Podría ser que dependa del desplazamiento al cuadrado. Qué sé yo, algo por el estilo. Bien. Ese régimen que nosotros tenemos acá es el régimen donde el resorte ya está eh, deformado. Ya no podemos volver a la misma configuración que teníamos porque simplemente ya no estamos plástico, es plástico, se perdió para. Y
eventualmente nos vamos a seguir haciendo fuerza externa y lo que va a pasar con esto del resorte es que por acá en algún punto vamos a tener alguna clase de ruptura y la fuerza que va a generar el resorte casi que cae a cero, exactamente, en un segundo. ¿Listo? Es decir, ya rompimos y pasamos a este punto, al punto de ruptura. Ya perdemos la capacidad del resorte de ser plástica o elástica. Simplemente dañamos el resorte. Entonces, sin importar qué fuerza vamos a ejercer sobre el resorte, ya no vamos a tener respuesta de la fuerza. ¿Ok? La ley de Hooke es muy importante no solamente por este pedacito, sino porque este se cumple a nivel molecular. Cuando tenemos moléculas de de agua, y se le aplica cierta energía al agua como la de un microondas, ¿sí? No es lo suficiente como eh, para poder romper sus átomos, su unión, por ahora. Ellos comienzan a vibrar y lo hacen con ecuaciones muy parecidas a la ley de Hooke. De hecho, se empieza por ahí, idéntica. ¿Sí? El microondas, eventualmente su energía pues es muy grande, y logra deshacer el vínculo del átomo. Se libera pues el oxígeno y el hidrógeno, es decir, vapor de agua por el calentamos la comida. Pero las vibraciones iniciales, las frecuencias a las que el agua recibe la energía, están siempre modeladas por el. Puede llegar a hacer el cálculo teórico completamente de principio a fin, a ver exactamente a qué frecuencia de oscilación corresponde el rojo, predecir qué es lo que va a pasar. Se hace con muchas moléculas completa, todo comienza con la ley. ¿Sí? Pensar que las uniones entre los átomos son pequeños resortes. Y es una buena primera aproximación y lleva resultados muy buenos. Ok. Ah, eso ya lo vimos, ¿no? Acabo de mostrar. ¿Qué pasa si tenemos una elongación cada vez más? Ya perdemos la gráfica de lineal de comportamiento de un resorte. Miremos la tercera. Si los cuatro resortes que vemos en la figura tienen la misma longitud no deformada L sub 0, ¿tienen la misma constante del resorte o alguno es distinto a los demás? Solo viendo la gráfica, pueden concluir. ¿Cuál? Todas. Tenemos un resorte sin longitud, masa. Y aquí los tenemos los tres resortes con diferentes masas. Miren las longitudes, las elongaciones. Entonces, los tres resortes tienen la misma constante del resorte o alguno es diferente. Creo que sí, Ah, sí. sí, tiene la misma. Por, Porque vemos que sus elongaciones son Como proporcionales, lineales, ¿no? Sí, son comillas, proporcionales. a la masa que se les pone, pues. ok, básicamente tenemos acá la misma K. ¿Sí? O sea, tenemos un K pues, que va a ser proporcional a la fuerza externa o la fuerza elástica por mi desplazamiento. ¿Sí? Estoy creciendo la fuerza elástica porque la fuerza elástica crece con la masa que está colgante. Y tenemos un que tiene la misma proporción. Es decir, tenemos 1 a 1 en la primera, tercio, doble. Entonces deberíamos tener la misma. Podemos llegar a revisar esa parte también. Aquí tengo dos resortes. Voy a colocar alguno que tenga una constante un poco más grande que el otro, ¿no? Eh, Puedo llegar a mirar algunas cosas interesantes como su longitud natural. A la longitud natural del resorte. Una vez yo le coloque la masita, vamos a... Quiero colocar vectores, pero bueno. No importa. Vamos a tener un cierto desplazamiento, ¿no? Entonces eso va a desplazar. Pregunta, en esta posición en la que se encuentra el resorte, ¿qué es?
Esta nueva posición también tiene un nombre. Esta es la longitud natural del resorte, pero si yo le coloco una masa y él se estira, ¿qué nombre le ponen en el video? Es que en el primero no habla, o sea, en el primer video duró como 3 minutos. Vale, ese es el punto de equilibrio del resorte, que es diferente a la longitud natural. De hecho, aquí está más en equilibrio, ¿vale? Ahí ya tenemos un desplazamiento del resorte, ¿o no? Desde su longitud natural. Genial. Sí, entonces tenemos que tener una fuerza del resorte. No. Para causar que se elongue, Sí. eh, pues también hay que tener en cuenta que, o sea, Pues si ahí le eh, aplicó una fuerza, ¿no? Entonces el resorte se está estirando. sí, pero llegar al punto de quiebre en el cual, o sea, ya se le quita fuerza, pero el resorte esté tan, no sé cómo se dice, gastado, que ya elongado de por sí. Bueno, mi ecuación sigue siendo la fuerza del resorte igual a menos K por delta de Y, por ejemplo, en este caso, y el delta de Y está definido de la siguiente manera. Desde la posición natural del resorte hasta una nueva posición. Siempre que no estemos en la posición natural del resorte, vamos a tener una fuerza del resorte, fuerza elástica. Aquí tenemos un desplazamiento que será mi línea en verde, y si yo dibujo por acá la fuerza del resorte, veo que va en dirección contraria. ¿Listo? Podríamos llegar a poner el resorte, bueno, por acá, está la posición natural. ¿Cuánto es el desplazamiento? Cero. ¿Cuánto es la fuerza que está en el resorte? Cero también. ¿Qué pasa si yo comprimo el resorte? El desplazamiento es hacia arriba, positivo. Automáticamente tenemos una fuerza que es abajo. Y también sería una fuerza externa, ¿no? O ¿Cuál sea, fuerza? hay un No, desgaste esta externo. fuerza, bueno, es diferente la fuerza externa a la fuerza que yo sigo haciendo con el, mejor dicho, Sí, no, la pero o fuerza que hago sea, con el mouse a la fuerza del resorte. cuando Sí, digo pero fuerza sí externa, hay, me sí hay una refiero, fuerza externa. digamos, a Hasta la el fuerza del mouse en este instante, ejemplo. ajá, hasta el instante en el que yo lo libero, y ahí solamente están aplicando estas dos fuerzas. La fuerza de gravedad constante y la fuerza elástica del resorte. No más. El peso, mejor dicho. ¿Listo? Ahí tendríamos aplicado el peso y aplicada la fuerza del resorte. Lo que quería que miraran es este vector de desplazamiento negativo, este positivo, aquí cero y se invierte. Siempre que tengamos una deformación del resorte desde su longitud natural, tener un vector de desplazamiento y un vector de fuerza del resorte. Y esa fuerza del resorte siempre me apunta a este valor, a la longitud natural. Hay otros vectores, como por ejemplo el vector de velocidad, que siempre me apunta pues al movimiento, ¿no? Entonces aquí cuando llegamos a la altura máxima se vuelve cero y se invierte. Siempre que llegamos a a la altura mínima se vuelve cero y se invierte. Por ejemplo acá, cero y se invirtió. Siempre el vector de velocidad con el movimiento, ya lo sabemos. Y hay otro vector que es el vector de aceleración. Ya que tenemos una fuerza, nosotros podemos llegar a dibujar vector de aceleración. Y ese vector es un vector bastante particular. ¿Por qué? Porque pues va a tener la sumatoria de todas estas fuerzas, de la fuerza del resorte y la fuerza de gravedad. Y cuando hagamos la sumatoria de la aceleración, siempre me está apuntando a un punto. Profe, No sé si se dan la, cuenta hacia qué punto me apunta la esa aceleración específica. aceleración, Señor, exacto, eso le iba a decir, la aceleración cambia cuando pasa por el punto de equilibrio, ¿no? Se supone. el punto es cero solamente en ese punto. Entre más alejada esté del punto, más grande es ese valor de la aceleración. Pero siempre me está apuntando a ese valor, a ese punto. La única O sea forma que de no tener aceleración es que la masa esté. Si los resortes estuvieran horizontales, y esto es lo único malo que tiene esto, no me permite colocarlos horizontales, la longitud natural y la masa en equilibrio son el mismo. ¿Sí? Porque si tengo el resorte en una mesa, pues ya no tengo la fuerza del peso. Entonces la aceleración siempre al punto de longitud natural o de
a ese punto. Entonces, tenemos, de hecho, la velocidad es un poquito curiosa, ¿no? Cuando yo la miro acá, cuando yo la miro aquí en este valor, cuando yo la miro en acá, el punto donde la aceleración es igual a cero, es el valor más grande que nosotros vamos a tener de velocidad, pero su aceleración no. Cuando llegamos al punto donde la aceleración es más grande, ese es el punto donde la velocidad es más pequeña, cero. ¿Listo? En el punto justo antes de que el resorte comience otra vez a acelerar hacia abajo, esa velocidad va a ser cero y la aceleración va a ser lo más grande posible. Y cuando llegamos al punto donde la aceleración es cero, la velocidad es lo más grande posible. Y esos puntos se van a repetir en cada una de las ocasiones. ¿Listo? No sé si eso les quedó claro del video de 3 minutos. No, eso Sí, no lo claro. explicaban en el video de 3 No, eso minutos. no lo explico. Ojo, hay un movimiento muy análogo a este de masa resorte que me gusta cómo se comporta el de un péndulo. Conocido el movimiento del péndulo, lo han visto en el... Cuando llegamos al valor equilibrio del péndulo, es decir, cuando llegamos al valor donde simplemente está la cuerdita y el objeto colgando, ya viene con una cierta velocidad, ¿no? Ese punto va a ser el punto de velocidad máxima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el punto más bajo de la trayectoria. Llegamos a uno de los extremos, la velocidad cero. ¿Sí? Siempre que nosotros llegamos a ese punto, al de abajo, nosotros no tenemos, por así decirlo, una tendencia de movimiento, solamente tenemos pura velocidad, o sea, la velocidad a la izquierda. Pero no hay acción de la fuerza gravitacional, que tenemos movimiento en una fuerza de gravitación va hacia abajo más. Mientras que si lo tenemos en una perturbada, ya sea a la izquierda o a la derecha del péndulo, vamos a tener un ángulo de la fuerza gravitacional con la línea de movimiento. Entonces vamos a tener la aceleración más. Es el mismo movimiento que está. Si yo quisiera mirar la relación de velocidad-aceleración de un péndulo o de una masa resorte, son iguales, igualitas. Siempre que pasa por el punto de equilibrio, su aceleración es cero. Siempre que pasamos al punto más extremo, su aceleración es máxima. La velocidad es cero en los extremos, máxima. O sea, cuando lo dibujemos con algún ejercicio o algo así, vamos a tener el mismo. ¿Ok? Bueno, eh, ¿y qué pasaría aquí con una... Bueno, ¿qué más ya se sale de física? Recuerdan que este resorte es idéntico, ¿no? Yo podría colgarle otra masita. Hay una relación entre ese coeficiente y los periodos de oscilación. Podría llegar a las dos masas. Está oscilando más rápida la que tiene el coeficiente más grande, ¿no? Sí, señor. ¿Cierto? Hay una relación que ustedes van a ver de una vez. Un ejemplo. Y vamos a ver si ese periodo es más grande o más pequeño dependiendo de qué. Aquí está. ¿Listo? Vamos a tener periodos más grandes si la constante del resorte es más. Quiere decir que pues, no pausado. Si la constante es lo suficientemente grande, mi periodo entonces es muy pequeño, es decir, vamos a tener movimiento. Solamente me depende de esto, el periodo de la masa por la constante del resorte. No me depende de más, no me depende de la longitud, no me depende de hecho de la... Ah, Profe, esa fórmula la dan en el video. ¿sí? ¿En cuál? Sí, el de la ley de Hooke, al final. La de En el movimiento de 3 armónico simple. minutos. Ujú. Ok. Alcancen a ver. Pero los dos tienen el mismo periodo. Bastante enterado. Creo que me falta un pedacito de sincronización, pero más o menos.
Tiene el mismo periodo. Tiene la flecha de velocidad. Te haga cero esta también. Y los elongué diferente, ¿cierto? Pero las dos tienen la misma constante. No me depende de la... El laboratorio está sirviendo solo para física. Muchas más cosas que pueden salir de aquí. En fin. ¿Les quedó un poco más clara la idea de lo que es un resorte? Más o menos. Sí, señor. Sí, señor. Poco. Bueno, para terminar, pequeño ejercicio. Me dice, una masa M sujeta a un muelle de constante recuperadora K. Demasiadas formas que le puede decir. El constante recuperadora K desciende por un plano inclinado de ángulo alfa. Suponiendo que no hay rozamiento, determine la aceleración de la masa cuando el muelle se ha estirado a una longitud X. Yo podría llegar a pensar, bueno, parte desde aquí, no hay rozamiento. Esta puede llegar a ser mi posición natural de resorte. Listo. Tenemos el resorte, frente ahí, todavía no hay masita. Le coloco la masa y automáticamente la fuerza gravitacional va a comenzar a hacer su trabajo, es decir, este resorte se va a estirar hasta algún punto. ¿Listo? Ese punto es lo que nosotros conocemos, pues, como el nuevo X. Es decir, aquí hubo un desplazamiento, delta E. ¿Ok? Posición final menos posición inicial. Este delta de X es lo que aquí llaman simplemente como se ha estirado una longitud de X. Bueno, un delta de X para decir que partió desde la posición natural a la posición de una nueva X diferente, es decir, ¿sí? ¿Estamos en esa parte? Ok. Sí. Voy a quitar esta alfa de acá. La voy a colocar acá porque veo que les dolió. Estarán el alfa ahí. Y hagamos un diagrama de cuerpo libre rápidamente. Ok. Examinando el dibujo. Ojo, el dibujo que tienen acá, ustedes pueden saber en dónde está alfa en el diagrama de cuerpo libre abajo. En qué octante. Sería muy útil que me den esa información así. 1, 2, 3, 4, etc. ¿Qué octante me representa la letra, el ángulo alfa? De una, solamente mirándolo. El 4 no, porque alfa está con la vertical y el plano inclinado. Bueno, pero solamente mirando el dibujo, yo diría que aquí se me está formando, miren, acá se me está formando el inicio de este plano inclinado. ¿Sí? Y acá se me está formando el final de ese plano inclinado. Sin importar en dónde tenga el ángulo, yo lo puedo dibujar. El dibujo, ¿no? Puedo llegar a solapar los dos y ver que la información que les estoy diciendo es cierta. Bueno, un poquito corrido. Pero tengo la relación entre la vertical y el X del plano. O sea, ahí podría llegar a dibujar. Faltó X, hacerlo un poquito más, menos inclinado. ¿Vale? Es decir, yo no necesito llegar y tomar el ángulo complementario. No necesito llegar y decir, bueno, mi ángulo, voy a inventarme aquí un ángulo beta que es el complementario de alfa para 90.
Está bien. Ya tengo mi ángulo. Voy a analizar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Por ejemplo, el peso. ¿Qué otra fuerza actuaría sobre él? La de la superficie, La de la superficie. ¿Cuál es? la normal. Perfecto. ¿En qué dirección? Y prima. Bien. ¿Qué otra fuerza tendríamos? Elástica. La elástica. Tenemos un desplazamiento del resorte a lo largo de X'. ¿En qué dirección está la fuerza elástica? Contrario. Contrario a la Contraria. fuerza externa. Menos X. ¿Hay alguna otra fuerza, señor? El, Señor, no lo vi bien. ¿Por qué cambió el ángulo? ¿Cuál ángulo? Es que el alfa estaba abajo, el de abajo. Porque dije que lo iba a cambiar. O sea, porque sí. No, lo expliqué hace como... ¿Acabo de volver a la clase? Profe, es que bueno, tengo mala conexión hoy. Ah, bueno, listo. Se olvida. Pero cambié el ángulo porque dije, a ustedes les duele cuando les coloqué el ángulo acá, porque casi todos cambiaron el ángulo de abajo a... Es decir, en lugar de escribir aquí el dato como se los proporcioné, lo que hicieron acá fue decir que este ángulo era 90 menos alfa. ¿Sí? La mayoría. Ah, ok. Entonces quiero hacer mi dibujo con un ángulo desde la vertical, no desde la horizontal. Para mostrar que es igual. Exactamente igual. Listo. Tenemos ahora componente del peso, componente de la fuerza elástica, la normal. No tenemos otra fuerza. Tenemos rozamiento, por ejemplo. no, porque dice que No. el rozamiento. Ok, eso es todo. Y la sumatoria de todas esas fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿En qué dirección está la aceleración del cuerpo? En X prima. Punto. Sí, yo también diría que X prima. O sea, por lo que dice que se ha X'. estirado hacia X. Porque va en la misma dirección que la velocidad, ¿no? La aceleración va en la misma dirección de la velocidad. Acabamos de usar la aplicación para mirar otras cosas. Hay un Profe, punto si el muy objeto se importante. desplazó hacia la derecha, pues Va en la dirección en de... este caso la sumatoria de las fuerzas tendría que ir hacia la, bueno, hacia X'. Ajá. Vamos a ver que de pronto la relación de aceleración no es tan trivial. Vamos a dejarla como no la conozco. Así de sencillo. En fin, ¿en qué sumatoria de fuerzas, en qué dirección de las fuerzas debería calcular primero? Sumatorias en X', en Y', en X. En Y prima, porque no se mueve. En Y prima. Y', ok. En Y' puedo determinar la normal. Me va a dar que la normal es igual a la componente del peso. ¿Para qué necesito eso? Para nada, porque no tengo fuerza de fricción. O sea, ¿qué gano con decir que la normal en este caso sería igual al seno de masa por gravedad? Pero realmente como que necesitamos la componente en X prima, ¿no? Para saber cómo acelera. Sí, no necesitamos más. Solamente necesitamos la sumatoria de fuerzas en equilibrio. Necesitamos conocer cómo es esta fuerza elástica eh, y cómo es su relación con el peso que van a ser igual a la masa por aceleración. Ya, no es más. ¿Listo? Es decir, mi fuerza elástica en X' debería ser igual. Voy a tomar X' como positivo, no pasa nada. Entonces aquí tendríamos masa por gravedad. ¿Y qué componente sería esta para el peso? ¿Seno o coseno? Coseno. Coseno por la masa por la gravedad. ¿Listo? Necesito hacer la transformación. Llegar y pasar esto aquí con el ángulo complementario o algo por el estilo. No.
Lo puedo hacer como... Entonces sería x' mg coseno de teta menos la fuerza elástica. Y eso debería ser igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Puedo llegar a reemplazar la fuerza elástica. Pregunta. Cuando vaya a reemplazar la fuerza elástica, ¿la debo reemplazar como delta, perdón, K por el desplazamiento en X o menos K por el desplazamiento en X? Buena pregunta. Ya este vector ya tiene un sentido vectorial. ¿Listo? Este de X que yo voy a reemplazar acá es un número, es un 5, un 4, un 8 valor, pero no debe tener un sentido vectorial. Pues si yo ya le puse un sentido vectorial, no lo inviertan, porque entonces yo pierdo completamente el sentido. ¿Bien? Va a quedar como que si las dos fuerzas se estuvieran sumando. Entonces esa fuerza ya está en el sentido de menos X, la fuerza elástica. No me interesa si es contraria al vector, y si lo es. O sea, esa fuerza elástica va a ser contraria a mi vector de desplazamiento, que no está dibujado. Debe dibujar, pero hagámoslo. Estaría por acá. Sería sería, de hecho tiene la misma longitud, entonces sería mi vector menos K delta de, perdón, K por delta de menos. ¿Listo? Ese es mi vector K por delta de X. ¿Cuál es el vector que tenemos hacia atrás? Pues menos K por delta de X. Es decir, la fuerza elástica es igual a menos K por delta. Son los mismos vectores. ¿Listo? Lo único que tengo acá es el vector desplazamiento, acompañado por una K. Cuando yo le ponga el menos, pues voy a obtener de una vez el vector de la fuerza elástica. ¿Quedando claro? No, o sea, tengo una duda. Ahí no, o sea, cuando reemplazo el F por eso, ¿me quedaría positivo al fin? No. O sea, sí o sí tiene que quedar negativo. Ese sentido vectorial no lo quiero perder. Ok. No lo quiero perder. Quiero mi delta de X como un número, simplemente. Y quiero que mejor dicho, pongamos que mi delta de X es igual a 5. ¿Vale? Es decir, mi vector delta de X, en este caso, sería igual a 5 en Y. Una cosa así. Entonces, si yo escribo acá mi menos, bueno, en fin, entiende ¿sí? Igual a la masa por la aceleración. Vale. Ojo, miren que la aceleración no va a ser constante. Es decir, la aceleración va a variar dependiendo de este desplazamiento. ¿Sí? No sé este punto, en qué punto está con respecto a la posición de equilibrio. Es decir, esta es la posición natural del resorte, como lo marcamos ahorita en la aplicación, pero hay otra posición la cual no está marcada que va a ser la de equilibrio. Si esto está por debajo de la posición de equilibrio, va a ser diferente a si está por encima de la posición. Nosotros no lo sabemos. Pongamos que la posición de equilibrio esté acá, en ese primer punto. ¿Hacia dónde debería apuntar la aceleración si nosotros nos encontramos aquí? Punto final. ¿Hacia dónde me va a apuntar la aceleración? ¿Sería negativa o positiva?
Negativa. Negativa. ¿Por qué? Porque la aceleración siempre va a apuntar a ese punto de equilibrio. Siempre. Si nuestro punto de equilibrio resulta que esté acá, entonces en este punto vamos a apuntarle también a la aceleración y sería positivo. ¿Qué es lo que me da el sentido de la aceleración? Si este desplazamiento es más grande o es más pequeño que esta componente. ¿Vale? Si esto es más grande que esta componente del peso, entonces mi aceleración es negativa. Es decir, que ya estoy por encima de la equilibrio, entonces voy a apuntar hacia ella. Pero si esta componente es más pequeña que el peso, quiere decir que estoy antes de la posición. Es decir, estoy acá, estoy apuntando hacia la posición de equilibrio que está. ¿Listo? Sí, señor. Todo me depende de si este desplazamiento es más pequeño o más grande que la posición del resorte. ¿Cómo se calcula cuánto es la posición de equilibrio del resorte? Pues podría llegar y pensar en el punto donde la aceleración se acabó. El punto en donde estamos cuando la aceleración sea igual a 0, el punto de equilibrio del resorte. Bueno, ahí les dejo la applet, se los voy a colocar y ahí les Profe. dejo la clase, señor. Le quería comentar una cosa, lo que pasa es que usted reinició la semana 6 justo cuando estaba pues de viaje, porque tuvo que hacer un viaje a Bucaramanga por papeles. Si quiere, pues las pruebas al Discord. A ver si de pronto podría, no sé, ponerlo para hoy. Ver todo lo de la semana. Sí, sí, o sea, pues usted lo reinició cuando estaba de viaje y sin internet. Entonces, o no sé si existe la posibilidad que me deje pues, la nota que yo tenía antes de reiniciarlo. No, ¿cuál es? Yo borré todo. Ah, su madre. O sea, me tocaría volver a cuadrar todas las semanas. Pero tenemos hasta el domingo para hacer eso, ¿no? Todavía Los hay de la tiempo. semana pasada eran. Sí, entiendo que no de la semana. Por eso no se supone que simplemente a repetirlos y ya y tenemos el domingo. Sí, pues sí, pero yo Ay, me Sí, acuerdo pero el estuve en domingo la de casa ayer. que estaba de estaba de viaje. viaje. ¿no? Referente a eso, Estaba de profesor, viaje. pues a mí también, porque yo me encontraba de mudanza todo el fin de semana y yo alcancé solamente a hacer pues el O sea, ya CPS son dos. durante un minuto. O sea, yo cuando me di cuenta fue que yo vi que se cerraba a las 10 y alcancé a hacer el CPS a puro machetazo que Yo la verdad de no, la... yo Bueno, yo llegué quiero saber a algo. las Si les 10. digo que no vamos a hacer meme en información, No, yo no. No. O sea, si no, no van a porque hacer Yo el no igual digamos, comentario, vamos no a van a quedar hacer con el las comentario de autoevaluaciones información, ahí güey. cero. yo ya estoy grabando la Feo. pantalla. Por si acaso pasa eso, ¿no? Uy, qué mamera. Listo, yo hago el cambio. Para hoy, pero lo contestan hoy, ¿no? Listo, listo. Sí, señor. Por Gracias, favor, sin Gracias, mudanza, profe, sin se lo nada de agradezco. eso. Listo, se cuidan. ¿Con qué tiempo se... Mire, Cristian ya empezó. Bueno, nos vemos. Gracias por venir. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego, profe, muchas Bueno, gracias. seguro, Chao. gracias. Hasta luego.